Bueno, y en estos días de calor, sobre todo que hoy se va a dar una jornada de mucha temperatura, llegando seguramente a los 40 grados o superándolo, vamos a ver qué pasa justamente hacia el final de la tarde. Lo cierto es que ayer había un comunicado allí de la Cooperativa Eléctrica de Trelew que generó alguna preocupación en la gente, sobre todo por los picos de consumo. Según el dato que nos brindaban, la producción está al máximo de la planta potabilizadora, está al máximo teniendo en cuenta las temperaturas, teniendo en cuenta el uso que se está haciendo del recurso. Y esto están advirtiendo desde la cooperativa. Ya está en línea el ingeniero Javier Baller, es jefe de la oficina técnica del sector de agua y cloacas de la cooperativa. Ingeniero, ¿cómo le va? Federico Sánchez y el equipo los saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Federico. Bueno, allí hay un comunicado de la cooperativa donde se habla y se advierte sobre la importancia de ser consciente, de estar concientizado, porque si no puede haber consecuencias en la restricción del recurso, ingeniero. Sí, exactamente. Nosotros en este momento tenemos un pico de demanda que es sostenido desde hace 48 horas más o menos, y tenemos las dos plantas que tiene la cooperativa que administra, están al 100% de capacidad operativa, y esto nos ha repercutido en las reservas porque al no poder producir más agua, el pico de consumo lo están absorbiendo las reservas de agua, donde cada día están bajando de altura considerablemente. Esto se debe al uso o el mal uso, podríamos decir, del recurso, ¿no? O sea, la gente está teniendo un uso irracional del recurso. Nosotros lo que estamos pidiendo es solidaridad porque esto repercute en la red, ¿no? La red de distribución, al existir un alto consumo, genera que en los lugares más extremos, o sea, en la periferia de la ciudad, baje la presión y no alcance a subir la presión para que se llenen los tanques. Sí. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento es que cuando tendríamos que tener un consumo promedio de 250 litros por habitante, estamos arriba de 500 litros por habitante. Más del doble. Esto se debe a dos factores importantes. Por ejemplo, lo que pueden ser las piletas de lona, que normalmente tienen alrededor de 1.000 a 1.500 litros de agua. Además el riego, imagínense que para regar un patio de 100 metros cuadrados, o sea un 10 por 10 estamos hablando, necesitamos 1.000 litros de agua. Entonces sumemos los 1.000 litros que gasta una familia tipo de 4 personas, más los 1.000 litros que utilizan para el riego del patio, más los 1.500 que utilizan en una pileta de lona, estamos en el orden de los 3.500 litros cuando los cálculos normales se hacen para 1.000 litros para una vivienda. Entonces, bueno, este pico de demanda lo estamos absorbiendo con reserva. Y a eso le iba a preguntar, ingeniero. A ver, me decía, las dos plantas están al 100% de la producción. Claro, para funcionar, entonces ya se están utilizando las reservas. Y yo le pregunto, ¿en qué nivel se encuentran las reservas? ¿Hasta cuánto tenés para tirar y encima con estas altas temperaturas? Por eso, bueno, en este momento las reservas están en el orden entre el 60 y el 70% de capacidad, porque, bueno, durante la noche se fueron cargando, pero en el día, en algunos momentos, porque tenemos distribuidas en toda la ciudad reservas, en algún momento llegan a estar al 30%. Eso es alarmante porque si llega a haber por algún problema en la distribución, nosotros no podemos, pues tenemos que cargar la reserva y se rompe la cañería de carga, no tendríamos para abastecer durante más de 12 horas a esa zona. Entonces, bueno, eso hace que tengamos preocupación, ¿no? en la cooperativa con respecto a este pico de demanda. Sí, bueno, además, ingeniero, hoy se va a dar un día muy particular, ¿no? Donde además va a ascender la temperatura incluso más. Por eso lo entendemos, nosotros entendemos que la gente está utilizando el recurso más que nada para recreación y riego. Bueno, que lo use en forma sustentable, ¿no? O sea, por ejemplo, que no riegue a las 3 de la tarde, o sea, en usos de riego normales, porque
la mayoría del agua que va a utilizar para el riego va a terminar evaporándose y no a la finalidad que se debe utilizar. A eso súmele que traten de cuidar, en caso de utilizar piletas de lona, traten de mantener ese agua para que no tengan que recambiarlo diariamente. O sea, hay prácticas que se pueden utilizar para cuidar el recurso, ¿no? Sí, ingeniero, por lo que usted nos decía, ¿esto ya se está sintiendo, digo, estas características de la producción al 100% y demás, con menor presión en algunos barrios, con algún tipo de restricción, o todavía esto no está sucediendo? No, nosotros hoy en la zona norte estamos teniendo problemas de abastecimiento. Por ejemplo, lo que está pasando es que todo el mundo tiene agua en la canilla de servicio, pero capaz que no le subió al tanque. Pero normalmente los tanques están en una altura de 2,5 a 3 metros, la mayoría de los tanques de las viviendas, y bueno, no están llegando a cubrirse esa altura con la presión que está en la red debido a la gran demanda, ¿no? Uh-huh. Le pregunto también, ingeniero, con respecto, ahí nos mencionaba 2 plantas, ¿no?, que tiene la Cooperativa Eléctrica de Trelew. ¿Cómo estamos con las obras? Digo, ¿esto puede tener solución estructural? Digo, esta capacidad, lo que pueda distribuir y producir la Cooperativa Eléctrica de Trelew. Lo que sabíamos hasta ahora era de la planta para hacer, cuando llovía, ¿no?, esos piletones, ¿no?, que se hablaba justamente, pero por la turbidez que podía llegar a tener el agua. Ahora, para la capacidad de producción, ¿está habiendo obra? ¿Hay inversiones en ese sentido? Es que hay un tema que hay que, hasta la llegada de este último gobierno, el organismo que daba dinero para las obras permitía como máximo 250 litros por habitante. Trelew tiene 110.000 habitantes actualmente, podemos promediar en ese número, sí. Y nosotros en este momento estamos entregando más de 500 litros por habitante. Entonces ahí no hay forma hasta ese momento no había forma de que nos den dinero para hacer obras porque no lo necesitábamos. O sea, la gente consume más de lo que debe consumir. O sea, al no haber una medición en el consumo, la gente, lo que nosotros denominamos canilla libre. Esto hace que la gente, no sé, tire una manguera, por ejemplo, para regar el ripio de una calle. Y eso es impensado para cualquier organismo que dé dinero para obras. ¿Me entiende? O sea, no hay forma de financiar ninguna obra donde haya canilla libre. Nosotros, con nuestras 2 plantas actuales, nosotros, si vamos a datos normales de consumo, tendríamos que abastecer 150.000 habitantes. O sea que nosotros no tendríamos que crecer en producción. Lo que tenemos que lograr es que la gente consuma lo que debe consumir y cuide el recurso. Pero, o sea, y usted me está diciendo entonces que a partir de esa canilla libre o lo que se consume extra, hoy Trelew no podría gestionar ningún tipo de obra. Exactamente. Si vamos a los números reales, no podríamos ningún tipo de obra para producción. O sea, nosotros, cualquier ente o hasta un banco, si hace una cuenta de hidráulica del consumo, de la dotación que nosotros le estamos dando a la población, lo primero que nos va a decir es midan y que la gente pague por lo que consume, y entonces ahí se va a sentir en el bolsillo de la gente para que cuide el recurso. Ahora, le pregunto, y en ese esquema, ¿no se puede pensar? Yo le pregunto para ir analizando el tema, ¿no?, desglosándolo. ¿No se puede pensar que cambiaron las necesidades también de la gente y se requiere de mayor utilización y por lo tanto hay que dar abasto con esa producción de agua? Vamos a hablar a nivel mundial. A nivel mundial, en realidad, la gente tiene que consumir cada vez menos. O sea, se está hablando en países desarrollados de 180 litros por habitante día. Entonces, eso es lo que tendríamos que nosotros ir de 250 a ir a 180 litros. O sea, el problema que tenemos en la zona es que la gente tiene hábitos de consumo que no son adecuados para lo que se viene, porque todo esto hace que
imagínense que la gente, por ejemplo, la pileta de lona no la tira en el riego. La mayoría de la gente lo que hace es tirarlo en la cloaca. Porque es así, es lo que vemos en nosotros. Nosotros, si no, tendría la ciudad tendría que ser un vergel, y no lo es. Bueno, perdón, yo le preguntaba a este ingeniero porque, claro, en otras localidades, pienso, no sé, Playa Unión, ¿no? Villas Balnearias, y con los problemas que tienen allí, sí se está hablando de una obra que después, no sé, habrá que ver el financiamiento que Pero ahí tiene. porque la producción es menor a estos 250 litros por habitante. Ajá. O sea, ahí usted tiene que tener en cuenta que Playa Unión tiene un consumo en verano debido a la población que se establece en Playa Unión. Entonces, la cooperativa de Rawson tiene que, cuando destina agua, tiene que tener calculado esa población estival que se presenta en la ciudad. Por eso Rawson crece en población en esa época del año, y entonces la planta no da abasto para abastecer ese consumo. Sí. Pero Trelew tiene capacidad. El problema que tenemos es el alto consumo. Claro, o sea, perdón, entonces esto no se resuelve, me dice usted, con obras, sino con uso responsable de la gente. Le doy un ejemplo. Sí. Le doy un ejemplo. Puerto Madryn está a 60 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia de clima entre Puerto Madryn y Trelew? Mínimo. Mínimo, sí, Nosotros tenemos el valle, ellos están en zona árida, pero es mínimo. Podemos decir que es mínimo, es Patagonia. Bueno, ellos consumen alrededor, en este momento, 350 litros. O sea, consumen un 20-30% menos que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen medición. Claro, porque acá no hay medidores del agua, ¿no? Se mide por metros cuadrados. Recurso indiscriminadamente. No le importa si el recurso está mal o está bien utilizado. Bueno, este también es un reclamo incluso de la gente, que muchas veces dicen, che, pero ¿cómo me mide a mí lo que me cobra? Porque no hay un medidor, entonces... es una decisión que debe tomar el poder concedente en el futuro, porque si no las obras necesarias, porque si no, o sea, si usted quiere consumir 500, va a tener que producir para 500 litros por habitante. Entonces, tendríamos que, ahí sí, si es una decisión política de darle 500 litros a la gente, tendríamos que aumentar la producción. Y ahí sí habría que hacer obras. Claro. Pero hoy no es recomendable. Claro, pero hoy no es la decisión, por lo que usted me dice. Quería explicar. La gente no evalúa que esto después termina en la cloaca. La cloaca es un impacto ambiental. Entonces, cuanto más agua yo gasto, más termina en la cloaca, más agua para tratar voy a tener, más impacto ambiental voy a tener. Entonces, hay un equilibrio, que son esos 250 litros. Si la gente consume 250 litros, el impacto ambiental está amortizado, y bueno, por eso le explico que en países desarrollados, al contrario, van a menor consumo, para que el impacto ambiental el día de mañana con el desagüe cloacal no sea tan importante. Le pregunto por último, no sé si ahí lo refirió, ingeniero, ¿cuántos litros de agua se están potabilizando por día en la cooperativa? Hoy estamos en alrededor de 62, en este pico de demanda llegamos a 63. 63 millones de litros. Millones de litros de agua por día se potabiliza. Por día. Bien. Si usted le divide por 110 le va a dar arriba de 500 y pico de litros. Exacto. Ingeniero, bueno, gracias por la comunicación. Le mando un saludo. No, de nada. Y por eso le vuelvo a pedir a la sociedad que si no quiere que haya cortes de agua, que si no quiere que haya restricciones en el servicio, cuide del recurso. Estamos cerca, estamos cerca de esos... Somos la única que no estamos haciendo hasta hoy cortes de servicio. Y por eso le pregunto esto último, ingeniero. ¿Estamos cerca de esos cortes, de que se produzcan esos cortes o esas restricciones? Con este alto consumo, sí. Bien. Sí. Gracias, ingeniero. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el ingeniero Javier Baller, jefe de la oficina técnica del sector de agua y cloacas.